Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Queremos darle la bienvenida a nuestro espacio en esta noche muy especial, primer domingo que estamos saliendo al aire en la noche, pero por la contingencia. Damos muchas gracias a Dios por la radio El Clarín de Peña, que nos ha permitido poder compartir con ustedes a este horario. Bienvenidos, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Escudo de la Fe. Gracias, hermanos, por estar en sus casas. Gracias por sintonizar esta radio, por seguir este espacio. Hoy, igual que esta mañana, no pudimos reunirnos como iglesia. Queremos acatar las leyes de nuestro gobierno al decirnos de cuidar la cuarentena. Pero gracias por estar en tu casa con tu familia y a manera de servicio tener este espacio. Quisiera que oráramos y después de esta oración pudiéramos iniciar nuestra lección en esta noche. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a clamar a nuestro Dios. Padre, gracias yo te doy por esta noche, gracias por esta oportunidad que nos permites de poder llegar a las casas de nuestros hermanos en cada ruta, en cada sector. Gracias yo te doy por cada capitán de ruta, por cada ayudante. Gracias por cada hermano y hermana que de alguna manera se involucra en que sea una realidad de que hermanos en sus casas puedan estar teniendo este servicio, esta lección de tu palabra. Ahora te rogamos, Señor, que a través de la Biblia nos puedas enseñar y mostrar un mensaje más de ánimo, un mensaje más de fuerza para seguir adelante en la vida y en la carrera cristiana. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos críticos que estamos viviendo y de dificultad. Ayúdanos a confiar en ti. Por eso te rogamos que hagas algo con este mensaje en nuestras vidas, que salve las almas y que nos ayudes a acercarnos más a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén. Quiero que por favor vaya a la palabra de Dios. Toma la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4, y yo voy a estar leyendo para usted en el versículo 1. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, en el versículo 1. Dice: después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que serán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono. Y quiero que no olvide esa palabra, trono. Un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estamos viendo aquí la palabra trono. Está usada 37 veces solo en el libro de Apocalipsis, en 16 capítulos, y 12 veces en el capítulo 4. En 11 versículos es usado 12 veces. Desde el capítulo 4 en adelante comienzan las revelaciones del libro de Apocalipsis, las revelaciones de Dios, el Rey del cielo, que dice la Biblia que Él está sentado en su trono y desde ahí reina y gobierna a su creación. El mensaje en esta noche se llama: Dios sigue en su trono. Dios aún sigue en su trono. Este mensaje es
para todo aquel que quizás ha perdido toda esperanza y cree que los acontecimientos que puedan estar ocurriéndonos a nosotros y al mundo son acontecimientos que se le han salido de las manos a Dios y por eso podemos perder la esperanza. Pero a través de este mensaje quiero que agarres más fuerza y quiero que entiendas que todo lo que pasa, primero pasa por la vista de Dios y el trono de Dios. ¿Qué podemos aprender de la palabra de Dios? ¿Qué importancia tiene para nosotros de que Dios aún sigue en su trono? ¿Qué importancia puede tener para mí? Pastor, ¿cómo yo puedo agarrar fuerza con una predicación, una enseñanza de esta manera? La primera cosa es, si usted está tomando nota, tome nota. La primera cosa que vamos a ver es que Dios, Él sigue controlando el mundo. Dios sigue controlando el mundo. Dice otra vez en el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Eso debe producir en nosotros confianza. El saber de que Dios sigue controlando el mundo debe producir en nosotros confianza de que Él está en control y su plan continúa. Él reina y aún Él gobierna. Por lo menos dice en el libro de Salmos, capítulo 47, nos enseña que el Señor sigue reinando y gobernando. Dice, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. La Biblia nos enseña que Él sigue reinando. Aún dice en el Salmo 103, en el versículo 19, Salmo 103, versículo 19, dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. La Biblia nos enseña que Dios sigue reinando. La Biblia nos enseña que Dios tiene su trono en el cielo. Aún dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 66, versículo 1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? La Biblia dice que Dios reina y aún gobierna. La Biblia dice que Dios, su trono está en el cielo. Aún en el mismo libro de Salmos, por favor, en el capítulo 11, sígame con su Biblia, Salmos, capítulo 11, en el versículo 4, dice la Biblia, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan los hijos de los hombres. La Biblia nos enseña que el trono de Dios está en el cielo. Aún dice en el Salmo 45, versículo 6, que su trono es eterno. La Biblia dice que en el Salmos 9, versículo 7, dice que el trono de Dios es un trono de juicio. Un trono, cuando hablamos de tronos, estamos hablando de un reinado. Cuando hay un trono es porque existe un rey. Dios es el rey y su trono está en el cielo y Él gobierna todo el mundo. Cuando hablamos de trono hablamos de poder, del poder de su autoridad, que su autoridad es universal y su autoridad es mundial, que Él es soberano de los acontecimientos que ocurren en el cielo y en la tierra, que Él está aún sentado en su trono. Es la cosa más importante que podamos aprender esta noche. Nadie podrá obstaculizar, nadie podrá impedir, desviar los planes eternos de Dios. Dios es un Dios de planes y de promesas y Él cumple sus promesas. Dios ya planificó lo que ha de acontecer a este mundo. Dios le dijo a Abraham que iba a hacer de él una nación grande y lo hizo. Dios dijo a Moisés que sacaría a Israel de Egipto y lo metería en la tierra de Canaán y lo hizo. Dios prometió a Moisés que iba a sacar al pueblo de Egipto con mano fuerte y lo hizo. Dios prometió el Mesías, a Jesucristo, y lo hizo. Dios prometió que cuidaría a Israel y lo ha hecho. Dios prometió que cuidaría de usted y de mí y aún Dios lo ha hecho.
aun cuando las cosas no parezcan ir bien, no significa que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios sigue sentado en su trono. Él sigue siendo soberano. Eso significa que lo que Él permitió, que lo que Él permite hacer, eso debe ocurrir. Dios no cambia. Que Él siga sentado en su trono, para mí y para usted debe significar esperanza. Que Él siga sentado en su trono debe significar para nosotros ánimo. Que alguien esté en control y que sea Dios quien está en control, eso debe significar para mí un descanso. Que alguien esté a cargo, que Dios esté a cargo de todo, debe traer descanso para mí. Que haya una ayuda en tiempo, para mí eso debe significar descanso. Eso debe hacer que yo no tenga más preocupación, que las cosas van a ser como deben ser, que no importa quién sea el presidente, que no importa quién sea el gobernante, que no importa quién sea el conflicto, que no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la crisis, no importa que haya coronavirus, nadie podrá influenciar las decisiones que el rey ha decidido hacer. Hitler no pudo. Faraón no pudo, el diablo no ha podido, el sistema inmoral de este mundo no ha podido, el anticristo no podrá, la bestia no podrá, nadie podrá con lo que Dios ha decidido que ha de ser. ¿Siente usted descanso cuando la Biblia le dice a usted, Dios sigue sentado en su trono, Dios sigue en control? Las cosas que están pasando, las cosas que están ocurriendo, las cosas que están aconteciendo en nuestra bella Yaritagua y en este mundo han sido porque el soberano Dios ha decidido que así debe ser. La primera cosa que podemos notar es que Él sigue controlando el mundo. Y eso para ti y para mí, querido hermano, debe ser suficiente. Número 2, versículo 4 de Apocalipsis 4. Dice la Biblia, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Número 2, Él sigue a cargo de la iglesia. Él sigue a cargo de la iglesia. Estos 24 ancianos están hablando de la iglesia, o sea, está hablando de cada persona salva, de los redimidos. Por eso debemos seguir honrándole y obedeciéndole. Como iglesia debemos seguir honrando y obedeciendo al Señor. Aquí se ve el futuro cercano de la iglesia. Estamos allá porque Dios dijo que nos vendría a buscar y lo cumplió y lo va a cumplir. De repente usted dice, pastor, no le entendí eso que acabo de decir. Lo que pasa es que el capítulo 4 del libro de Apocalipsis está hablando ya del futuro. Capítulo 1 de Apocalipsis está hablando de las cosas que fueron, las cosas que se vieron en la vida terrenal de Jesucristo. Capítulo 2 y 3 está hablando de la iglesia, el tiempo que estamos viviendo ahorita. Pero el capítulo 4 en adelante está hablando del futuro. Quiere decir que cuando hablamos del capítulo 4, el versículo 4, estamos viendo el futuro. Y los 24 ancianos, y a propósito la escena está en el cielo, los 24 ancianos, a mi criterio, está hablando de cada persona salva, de cada persona redimida por la sangre del Señor. Quiere decir que si usted es salvo y usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, usted pertenece a esos 24 ancianos. Entonces estamos viendo el futuro de la iglesia, estamos viendo que ya la iglesia está en el cielo. Cristo prometió venir por su iglesia, Cristo prometió venir a buscar a su iglesia. Y según el capítulo 4, el versículo 4, lo cumplió, porque ya estaríamos en el cielo. No sé si me estoy dando a entender en esta noche. Aquí se ve el futuro cercano de la iglesia. Estamos allá porque entonces ya nos debió haber venido a buscar y ya estaremos reinando con el Señor. Esos 24 ancianos representan la iglesia, hablan de la cercanía, del reposo, de la victoria y de la honra. Un trono de ayuda. Cuando hablamos de trono, evidentemente la Biblia está diciendo, y del trono salían relámpagos. Está hablando de que ya se están avecinando los juicios sobre este mundo. Pero dice el Salmo capítulo 9, versículo 4, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia.
el trono de Dios también es para juzgar. Es un trono también que ayuda. Dice otra vez, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Dios se sienta en su trono para ayudarnos. Dios se sienta en su trono para ayudarnos a nosotros en nuestra causa, en nuestras necesidades, aún en las injusticias que la gente pueda hacernos. Dios está allí para juzgar. Dice el Salmo 89, el versículo 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. La Biblia nos enseña que Dios sigue estando en control de su iglesia. La iglesia debe seguir cumpliendo con su trabajo. La iglesia no puede detenerse de hacer la obra que Dios les encomendó. Aún dice Mateo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y dice la Biblia que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aun cuando las cosas no anden bien por aquí, Él aún sigue sentado allá en su trono. Pastor, pero con estas dificultades del coronavirus y esta pandemia, se nos ha hecho difícil obedecer al Señor en el mandato de la Gran Comisión. Escúcheme, aún por la radio podemos tratar de animar a las personas a venir a Jesucristo. Aún cuando usted salga de su casa por la necesidad, sabemos que tenemos que tener la cuarentena y cumplirla, pero sí sabemos que podemos salir si necesitamos comprar una harina, algo específicamente muy necesario. Es un buen tiempo de poder compartir el Evangelio con las personas. La gente necesita a Cristo, aún en estos tiempos de dificultades, cuando más Cristo debe ser real en la vida de la gente. Cristo sigue estando en control. Dios sigue sentado en su trono. Él sigue controlando este mundo. Él sigue a cargo de la iglesia. Pero mire lo que dice otra vez en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, pero lo que dice el versículo 1 y 2. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí en el cielo, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Número 1, Dios sigue sentado en su trono controlando este mundo. Número 2, Dios sigue a cargo de la iglesia, sentado en su trono a cargo de la iglesia. Número 3, Él sigue sentado en su trono ayudándonos en nuestras vidas. Por eso debemos depender siempre del Señor. Déjeme te explico lo que está pasando. Juan fue el escritor del libro de Apocalipsis. Juan había sido destinado y desterrado a Patmos. Patmos era una isla en Asia. Tras haber tenido un intento de asesinato, el rey de ese tiempo intentó asesinar al último apóstol que estaba vivo, que era Juan. Intentó matarlo, pero luego que el emperador intentó matarlo, falló. Logró meter a Juan en una olla muy grande con aceite hirviendo y lo sumergió allí. Y al Juan no morir, porque déjeme decirles, somos inmortales en este mundo hasta que Dios nos llame a su presencia. Aún Pilato le dijo al Señor Jesucristo, ¿no sabéis que tengo poder para matarte o dejarte la vida? Y el Señor Jesucristo dijo, ninguna potestad tienes aquí en la tierra. No tienes derecho sobre mi vida a menos que se te fuera dado del cielo. El emperador intentó matar a Juan, pero cuando vio que no pudo matarlo y Juan sobrevivió a esa olla de aceite hirviendo, el emperador quedó espantado y lo desterró a Patmos. Juan está entonces, en ese momento que escribió Apocalipsis, está en Patmos solo y está viejo. Y está en un lugar que no es su hogar, sin holgura, con necesidades, en trabajo forzado, quizás estaba enfermo,
y sentenciado a morir lejos de los suyos y a morir solo en una isla. Imagínate la escena. Pero aún así, el que sigue sentado en su trono, el que sigue gobernando este mundo, el que sigue haciendo su obra y que todo lo que pasa primero pasa por su ojo, aún así Dios, que aún sigue estando en su trono, lo ayudó. Dios le confortó con algo que no tiene precio. Una visión lo trasladó hasta la gloria venidera. Lo confortó, le ayudó, o mejor dicho, la ayuda que Dios le dio fue más grande que las cosas materiales que Juan podía tener. Y fue una experiencia espiritual. Dice el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. Y dice que Juan vio la ciudad celestial. Para poder ver la gloria del que está aún sentado en su trono, debemos vivir en dependencia de Él. Quizás tú esperas algo material. Quizás, mi querido hermano que me estás escuchando, hay cosas que te pueden robar el gozo, que te pueden quitar el gozo. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? Dios sigue sentado en su trono en el cielo. Dios sigue haciendo su obra. Sigue moviendo todo. Pero ¿quién está sentado en su trono? Muchas veces no logramos tener victoria en nuestras vidas. Aun cuando Dios sigue en control, no tenemos victoria en nuestras vidas porque quien está sentado en nuestro trono es nuestro propio orgullo. Somos orgullosos, no dejamos que nadie nos pueda corregir, nos pueda aconsejar. A veces en nuestro corazón está sentado la amargura. Alguien te dañó, alguien te hizo un mal. ¿Qué se le metió a usted en el corazón? La falta de perdón, la falta de contentamiento. La Biblia dice que el que quiere ser amigo ha de mostrarse amigo. Pero es que no tengo amigos, pastor, es que usted tiene que demostrarse un amigo. La rabia, el rencor, la falta de contentamiento. ¿Qué se ha depositado en su propio trono de su corazón? Dios quiere tener cuidado de ti. Aún dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aún de su trono salen las oraciones, oraciones respondidas. Dios tiene un trono de gracia. Aún dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4, en el versículo 16, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si usted es un cristiano que dice es que no puedo tener contentamiento, no puedo tener victoria, me cuesta, es porque quizás en el trono de su vida está sentado cualquier cosa menos el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hay de usted, amigo, que nos está escuchando y aún no recibe al Señor Jesucristo? Quizás en su corazón, en el trono de su corazón, está sentado la religión, está sentada una creencia, está sentado un Dios de historia, está sentado su propia filosofía y su propia conclusión de cómo debe ser la vida y cómo se debe llegar al cielo. Si en el trono de su corazón Cristo no está sentado, déjeme decirle, amigo que nos escucha, no puede haber vida eterna en una persona así. La Biblia dice que hemos nacido en pecado y el pecado nos ha separado de Dios. El pecado es una herencia que llegó hasta su vida y hasta la mía. Y ese pecado no solamente nos impide entrar al cielo, sino le lleva a un infierno. Si en esta noche usted no ha recibido a Jesucristo, usted no tiene a Cristo sentado en el trono de su corazón. Yo le animo en este momento
a que usted pueda entender de que sin Cristo usted está perdido, pero solo Cristo puede salvarle. Cristo quiere y desea esta noche ser el dueño de ese trono, entrar al trono de su corazón, salvarle, darle vida eterna, vida que nunca se acaba. La Biblia dice que la vida que Él nos da es una vida eterna. Dice, ríos de abundancia van a correr dentro de esa persona. La única manera de poder gozar de esa vida eterna es cuando uno confía plenamente en la persona de Jesucristo, cuando uno reconoce que es pecador y que sin Cristo estamos perdidos, pero entendemos que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, pagó por nuestros pecados con su sangre, murió, pero al tercer día Él resucitó y se fue visible y corporalmente al cielo. Cuando yo entiendo eso y me apropio de eso, y reconozco que ahora necesito a Jesucristo y lo invito a entrar en mi corazón, la Biblia dice que Él me perdona y me salva. Querido amigo, en esta noche, amiga, le animamos a que usted invite a Jesucristo a entrar en su corazón y lo reciba como su Salvador personal. Y para usted, querido hermano y hermana, ¿quién está por fin sentado en su trono? ¿El orgullo, la maledicencia, la fornicación, el adulterio, las mentiras, el engaño, el orgullo, la soberbia, sea lo que sea, que esté sentado en su corazón, pero no es el Señor que está reinando? Hoy debe salir. Debemos decirle, Señor, toma el control de mi vida. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que Cristo, Dios, sigue sentado en su trono, aún con todas las dificultades que podamos tener en nuestro hogar, por nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros padres, en la iglesia, con la sociedad. Dios sigue sentado en su trono. Pastor, ¿y qué vamos a hacer con estas cosas horribles que puedan estar pasándole al mundo? Las guerras, las pandemias, las infecciones, la falta de moral. ¿Qué está pasando? No se preocupe, Dios sigue en control. Dios sigue gobernando a este mundo y controlando a este mundo. Dios sigue a cargo de su iglesia y Dios sigue ayudando en nuestras vidas tal y cual como lo hizo con el apóstol Juan. Dios sigue sentado en su trono. Yo espero que a través de esta lección usted haya podido agarrar del Señor Jesucristo y de su palabra fuerza para no dejarnos abatir, para no dejarnos derribar por todas las cosas que estamos viendo en estos últimos días. Tome conciencia, querido cristiano, Dios sigue en control. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice la Biblia. Y yo voy a pedirle en este momento que usted cierre sus ojos y con nuestros ojos cerrados podamos hacer una especie de un altar y venir al Señor hoy y decir, Señor, mientras yo oro, ore usted también. Decir, Señor, la verdad es que todas las cosas que han pasado en mi casa, lo que veo en las noticias, los problemas en el mundo, me ha robado mi fe, mi gozo. Me he dejado seducir por el engaño y he llegado a creer que ya tú no estás en control, que te olvidaste de nosotros, que nos abandonaste. Pero a través de esta lección me doy cuenta que aún sigues sentado en tu trono, de que tú sí sigues controlando el mundo, que nada de lo que pasa, al menos que usted así lo permita. Que usted sigue controlando la iglesia y gobernándola. Que usted sigue sentado en su trono porque nos quiere ayudar. ¿Cuántos esta noche dirán, ore por mí, pastor? Claro, evidentemente yo no puedo verte, pero Dios sí. Y tú dices, ore por mí. Señor, yo levanto una oración por cada hermano, por cada hermana que de alguna manera ha perdido su confianza y esperanza en ti por todas las cosas que han acontecido, pero que hoy han vuelto al pastor de las almas, al apóstol de las almas, al Señor, en decir, Señor, tú estás en control. Al igual que ayudaste al apóstol Juan, vas a ayudarme a mí también.
en mis tribulaciones, en mis necesidades. Y para usted, querido amigo, querida amiga que nos escuchó esta noche, que aún no tienes a Cristo como tu Salvador personal, si hoy usted quiere recibir a Jesucristo, haga esta oración conmigo de todo su corazón y con toda su fe. Ore esta oración a Dios conmigo. Padre Celestial, ore con toda su fe. Padre Celestial, en este momento yo te pido perdón porque reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Y te invito a entrar en mi corazón y te recibo hoy. Si usted hizo esa oración con toda su fe a Dios, a Cristo, lo hizo con todo su corazón creyendo, la Biblia dice que todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. De cierto, usted ya tendrá vida eterna, porque hoy aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta lección que nos trae tanta fuerza, tanto ánimo y tanta esperanza de decir, usted sigue sentado en su trono, nada va a pasar, nada va a pasarnos, porque usted sigue sentado en su trono, cuidando de este mundo, de la iglesia y de nuestras vidas. A tu nombre la gloria y la honra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos dar gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos esta noche, un servicio muy especial porque no estamos reunidos como iglesia en el auditorio como siempre, pero gracias por acatar la cuarentena y cada familia está en su hogar escuchando la radio, escuchando la Biblia, tomando decisiones. Y no olvides que lavar sus manos, no olvides usar tu tapaboca. Si es necesario salir, si no, quedes en su casa, pero si vas a salir, no olvides usar tu tapaboca, salir para lo estrictamente necesario. Lava tus manos al regresar, no saludes a nadie con la mano. Si vas a toser, usa la parte interna de tu brazo y todas las cosas que hemos aprendido para que podamos cuidar nuestra salud. Un saludo desde aquí a cada capitán de ruta, cada maestra, maestro, cada persona que se involucró para que pudiéramos estar organizados en esta noche escuchando la palabra de Dios. Un saludo fraterno, Dios les bendiga a todos. Nos oímos el miércoles a las 6 de la tarde para otro sermón, para otra predicación desde aquí, desde el Clarín de Peña. Y quien les habló en esta noche fue el pastor Níger Aparicio. Nos oímos en otro programa y no olvides que mucha Biblia no hace daño no leerla.